Amigo, tengo una revelación. Ni siquiera sé quién soy, no sé qué quiero hacer el mes que viene y me estás preguntando por lo que sé, por lo que quiero hacer dentro de 5 años y por el resto de mi vida. Justamente, no me llenaba, no me sentía completo, sentía que faltaba algo, que no estaba conectando, no tenía sentido y encima tenía una voz interna que me decía, yo quiero ayudar a las personas a conectar con la vida y con ellas mismas. Seguramente me lo estaba diciendo a mí. ¿Qué pasa si terminas de estudiar y te tomas un año sabático? Dejas de ser, no sos nadie, ¿no? Entonces tenés que ponerte a hacer inmediatamente para el día de mañana ser alguien. Pero primero yo tengo que saber quién soy para saber qué quiero hacer, porque primero soy y después hago. Invertir en mentores que ya hayan logrado lo que vos querés lograr. Porque al final esos te van a empezar a ahorrar piñas o choques contra algunas paredes. Te van a decir, che, no, pará, por acá, por allá, y te van a ayudar a guiar ese camino, ¿no? Vos sabés, hermano, que últimamente estuve teniendo charlas con mi hermano, él tiene 17 años y está como en esta transición a empezar a estudiar, bueno, ir a la universidad, ¿no? Empezar a estudiar una carrera y ese momento donde todo el mundo te pregunta qué querés estudiar, qué querés hacer, a qué te vas a dedicar los 40 años de tu vida. Y fue muy loco porque charlando con él en un momento me dice, Choli, él se estaba tomando como un año sabático, él está trabajando con mi viejo, pero en un momento me dice, Choli, tengo miedo de tomarme otro porque no tengo idea de qué quiero hacer. No quiero meterme en una universidad a estudiar algo que ni siquiera sé si me llena. Y fue muy loco porque en ese momento me trasladé a ese Oli que se metió en una ingeniería porque dijo, bueno, es la única chance que encuentro viable. Y digo, claro, pensamos que la vida se vive en esta secuencia, o como que la sociedad nos metió esto de se vive en la secuencia de primario, secundario, terciario, trabajo y después me jubilo. Es algo que creo que está como bastante integrado hace mucho tiempo. Y pensar que tomarnos un año sabático con respecto a la universidad, cuando sos joven, o sea, no estudiar, es perder el tiempo. Mi hermano tenía esta presión de, no quiero perder el tiempo, perder otro año. Y yo digo, pero para, estar vivos y estar experimentando, por más que, no sé, estés tocando la guitarra, viendo la serie, trabajando en algún pequeño trabajo, pero mínimamente indagando, yo creo que es mucho más beneficioso y productivo experimentar cosas, lo que sea que te llame la atención, a meterte en una carrera universitaria porque deberías estar estudiando una carrera, porque si no, no, estás haciendo algo mal o es peligroso. Digo, estar estudiando una carrera que no te gusta, que no te llena, es más productivo que de última estar en tu casa trabajando en algo que te dé unos mangos, emprendiendo, probando, investigando, estudiando en internet, porque estudiar una carrera lleva tiempo. Y ahí fue como esto de caímos en la trampa de pensar que tenemos que ir por este caminito que en teoría es el seguro, cuando en realidad, ¿cuál es el camino? Si yo estudié 3 años, dejé una carrera y me empezó a ir re bien, empecé a disfrutar. Vos terminaste, te recibiste de ingeniero y trabajaste un tiempito y después te diste cuenta que no era por ahí, querías hacer otra cosa y te empezó a ir bien, empezaste a sentirte vivo. Digo, qué loco, ¿no? Al final esto dejó de ser funcional o nunca lo fue, por algo el 80% de la sociedad no trabaja en lo que le gusta, pero ¿por qué pensamos que estamos perdiendo el tiempo cuando nos estamos dando el permiso de autoconocernos? A los 17 años, ¿quién carajo sabe qué quiere hacer? ¿Cuántos son los que verdaderamente tienen esa chispa de, no, no, esto es lo que quiero hacer? ¿No? Totalmente, 100% y hay tantas cosas para hablar a partir de esto. Yo creo que uno, desde que a medida que vamos creciendo, estamos en la etapa esa de la adolescencia, vamos teniendo esta noción, nos van inculcando esta idea de que, bueno, terminás de estudiar en la secundaria, ya te tenés que preparar para decir qué querés hacer por el resto de tu vida y encima dentro de 5 años cuando te recibas, ¿no? Porque no es, bueno, ¿qué querés hacer el año que viene? Es, ¿qué querés hacer dentro de 5 años y por el resto de tu vida? Esa es como esa pregunta que nos empiezan a formar en la cabeza cuando tenemos 15, 16 años, ¿no? 17. Y creo que es una de las etapas que más presión sentimos en nuestra vida, que hemos sentido o que hoy en día quienes estén en esa edad probablemente estén sintiendo. Al menos yo de mi parte, yo sentía esa presión como, bueno, cada vez que vas a una reunión familiar, che, ¿y qué vas a estudiar? Che, ¿y qué vas a hacer? Che, ¿y qué querés ser? Y es, che, pará, no sé, o sea,
ni siquiera sé quién soy, no sé qué quiero hacer el mes que viene y me estás preguntando por lo que sé, por lo que quiero hacer dentro de 5 años y por el resto de mi vida. Es loquísimo, boludo, porque encima dijiste algo poderosísimo ahí, que es esto de quién quiero, o sea, quién voy a ser. Pensando que el título universitario de por fin nos va a hacer ser alguien. Sí, sí, pero, o sea, si no tengo un título no soy nadie. El título me define, ¿no? Él es el ingeniero Furquín. Pum. Y sí, pero, o sea, qué loco, boludo. Y encima eso que dijiste, no sé qué carajo quiero hacer el mes que viene. Y me estás preguntando qué quiero hacer de acá. Claro, 5 años, como si el ser humano no cambiara. Y en los 40 años de tu vida restante, o sea, es como, no, ni 40, 50, porque encima es como la vida se va extendiendo más y decís, che, como que no tiene sentido, ¿no? Esta presión de, no, no está, estudiaste eso, es eso, no hay otra, y la vida quedó ahí. Claro, porque encima tenemos esa presión de, bueno, tengo que estudiar esto y me tengo que asegurar que sea algo que me guste, porque si encima empiezo a estudiar y a mitad quiero dejar, sería un fracaso. Y peor aún, si me recibo, empiezo a trabajar y encima veo que no me gusta, me voy a dar cuenta de que perdí años de mi vida y probablemente voy a seguir en el trabajo en el que estoy simplemente para no sentir que desperdicié mi vida. Y estoy seguro que muchas personas se encuentran en ese lugar, ¿no? En un trabajo en el que se dieron cuenta de que no les gusta, pero siguen ahí porque, bueno, es lo que hicieron durante toda su vida, se prepararon para eso y es como, bueno, ahora ya está, tengo que hacer esto. ¿Y en qué momento nace eso? ¿En qué momento nace esa idea de que a los 16, 17 años tenemos que saber lo que vamos a querer hacer el resto de nuestra vida? Que a los 16, 17 años tenemos que saber quién queremos ser el resto de nuestra vida. Como si eso no pudiese cambiar, ¿no? Bueno, yo a los 17 años me dedicaba a jugar a la Play, porque no tenía ni idea, o sea, para mí el plan era jugar a la Play, o sea, era como, ni se me cruzaba, tipo, estudiar una carrera, y vale, vas calculando los años encima, ¿no? Porque sí, che, para mi ingeniería 5 8 años a tirarle largo. Pero bueno, creo que acá tenemos dos perspectivas que están muy buenas, que podamos compartir, así que para las personas que se vayan sintiendo identificadas con esto, desde, bueno, Juani, que estudió carrera universitaria, se recibió como ingeniero y empezó a trabajar como programador y después suelta la carrera y, Trabajé 3 4 años. claro, bueno, importante, trabajaste 3 o 4 años, o sea, le dedicaste bastante tiempo. Y de mi parte que estudié 3 años y me fui, solté todo. Así que me gustaría que podamos compartir un poco esa experiencia también, ¿no? Anclando esto que dijiste, ¿no? ¿Cómo puede ser que, o sea, de dónde viene esta presión de, che, ¿por qué a esa edad ya tengo que saber? ¿No? Porque encima creo que la presión misma ya como que te quita la paz y decís la concha de la lora. O sea, perdón por las palabras, yo espero que esto no se censure en ningún lado. Pero decís, no sé qué quiero hacer. Y es como que tenés el relojito en el oído, y no solo el relojito mental, sino el de tus viejos diciéndote, che, ¿y Ujú. qué onda? Sí, bueno, o sea, creo que esto viene hace muchos años. Y es algo que está muy integrado y es difícil, vamos a decir, de empezar a, vamos a decir, disolver. He escuchado más que nada amigos o amigas de mi hermano que los padres los obligan a estudiar, o sea, lo obligan a estudiar. Yo digo, no debe haber algo más deprimente que estar haciendo algo que odias. O sea, no, como que a la vez creo que podríamos también tratar un poco sobre eso de Ujú. qué recomendaciones podemos darles. Pero bueno, Creo que acá igual también un punto que hay que recalcar es que no se trata de culpar a los adultos como si fuesen los malos de la película, ¿no? Culpar a nuestros padres como si fuesen los malos. En realidad, todos somos víctimas de un mismo sistema, ¿no? Porque nuestros padres lo único que quieren es lo mejor para nosotros y en ese querer lo mejor para nosotros nos transmiten sus creencias. Entonces, es como que hay dos presiones. Una es, por lo menos así lo viví yo, tenés que estudiar y tener una carrera, recibirte para ser alguien y tener un futuro asegurado. Y la otra es, lo tenés que decidir ya, porque el año que viene terminás la secundaria y tenés que empezar a estudiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué querés ser?
¿quién quieres ser? Y es como, bueno, ¿y en qué te ves haciendo? ¿Qué te gusta? Y es como, no sé. Y es como, bueno, sí, creo que podría ser esto, pero yo no sé si me veo ahí toda la vida. Entonces, creo que la clave está en salir de esa presión de que, en primer lugar, no tiene que ser algo que hagas toda tu vida. Entonces, puede ser que comiences algo por simple curiosidad, pero tranquilamente podés pivotear en el camino, tranquilamente podés cambiar de dirección, porque no somos robots, no somos máquinas. Entonces, quizá en el camino te vas dando cuenta de que en realidad te gustaba otra cosa, o en el camino descubrís algo nuevo, una pasión nueva, y no hay nada de malo con cambiar. Al contrario, es parte de alinearse con uno mismo, de conectar con uno mismo y escucharse. Poderoso. Es más, una creencia también para sacar es, che, si tú estudiaste 2 años una carrera y no te gustó y cambiaste de carrera, no es que perdiste 2 años de carrera, sino retrocedí. No, no. Esos 2 años de carrera sirvieron para hacerte dar cuenta que en realidad era otra cosa. Y si cambiaste 5 veces de carrera, hasta que encontraste la que era o lo que te apasiona, así tenía que ser. ¿No? Es como también, claro, soltar esa presión de tiene que ser en 5 años que yo ya tengo que estar recibido. Tiene que ser en tantos años que yo tengo que estar ganando plata. A ver, formas de ganar plata hay millones y al final también se queda en esto de es darte lugar a justo eso, sacar esa presión y empezar a experimentar qué te gusta, qué quieres probar, qué te llamó la atención. Che, no es por la carrera, es por tener un e-commerce. No sé, que hay mucho e-commerce hoy. Bueno, pum, pruebo el e-commerce. No funciona, listo, voy para otro lado. Pero al final, la vida es eso. Porque algo también para traer, ¿no? No es que cuando encontraste tu camino, tu propósito y eso que decís, no sé, che, quiero hacer esto y quiero impactar vidas a través de grabar videos en Instagram. Bueno, es válido también que de acá a 5 años ya no sean más videos en Instagram y sean, che, me quiero dedicar a hacer eventos o me quiero dedicar a armar autos de carrera. Porque al final es justamente, ¿no? Decir, hoy mi función es esta, hoy lo que me apasiona es esto, mañana es otra cosa, hoy me llama la atención esto, mañana es otra cosa. Y esa maravilla de autoconocernos, ver, probar, ¿no? Que ese es el Total. juego. Total. Mira, en mi caso en particular, yo me considero un afortunado. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de qué hacer, no tenía ni idea en qué me veía por toda mi vida haciendo, pero me llamaba la atención la tecnología. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería en informática. Y la verdad es que, si bien la carrera fue bastante, o sea, tediosa, fue difícil y demás, cuando yo me recibo en 2021 y empiezo a trabajar, me gustaba lo que hacía. Ahora, me gustaba lo que hacía, pero no me llenaba. O sea, no era una pasión. Pero sí me gustaba, entonces hacía bien mi trabajo, tenía una mentalidad muy fuerte, que lo que me hizo conseguir trabajos buenos y lo que me hizo empezar a ganar buen dinero con eso, entonces me iba muy bien a nivel profesional, pero sí había una parte dentro mío que decía, esto no me llena, que decía, quiero algo más, quiero algo que de verdad me llene. Y fue ahí que a principios de 2023 fue como que solté todas esas creencias de la cabeza, ¿no? Solté esa imagen mía de dejar de verme como un ingeniero, como un programador y permitirme descubrir quién era realmente y qué quería. Y ahí fue cuando entré en este proceso interno de conectar conmigo, me la pasaba meditando, me la pasaba en introspección, escribiendo, ¿no? Dejando que saliera mi yo auténtico y meses después conecté con esto de empezar a comunicar, empezar a compartir todos mis aprendizajes, ¿no? Y ahí fue que conecté con algo más, ahí fue que conecté con este propósito de, che, creo que es por acá, ¿no? Porque lo empecé a sentir en el cuerpo, empecé a sentir que esto era lo que me llenaba. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que hay que permitirse pasar por un momento de escucharse, de experimentar, de ver qué es lo que a uno le gusta, no le gusta, de probar. Porque si uno no se da ese permitido, uno nunca va a conectar con esa pasión o con ese, sí, con ese trabajo que a uno realmente lo llene. Entonces, es necesario. Por eso, hoy en día yo creo que antes que terminar de estudiar, digamos, la secundaria,
y entrar a estudiar una carrera universitaria por obligación, sin tener ninguna curiosidad, sin tener ninguna intuición de que es por ahí, y es que termina siendo más una pérdida de tiempo que una ganancia. Porque ese tiempo lo podrías utilizar en justamente escucharte, en experimentar, en dejarte guiar por tu intuición, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué siento que me gustaría probar? Y no tiene que ser una carrera, puede ser un cursito, puede ser un hobby, puede ser tocar un instrumento, puede ser un arte, puede ser cualquier otro tipo de disciplina que de repente quizá te despierta una pasión y decís, che, creo que es por acá. Pero si no nos damos ese permiso de experimentar, nunca vamos a conectar con eso. Claro, literal. Sí, sí, 100%. Esas dosis de, bueno, voy por acá, pivoteo, pruebo. Y también que creo que por una cuestión, no sé si primitiva, o capaz que no, escapamos de esos momentos donde nos sentimos vacíos o mal. Y es como, che, no, no me puedo estar sintiendo mal. Tengo que ir ya a buscar algo que me saque esta sensación de no saber hacia dónde quiero ir. Cuando quizás tu gran respuesta está en meterte en esa sensación fea, chota, lo voy a decir, y ver qué pasa ahí adentro, ¿no? Porque es justamente, y creo que lo que en todos los videos o en todas las formaciones hablamos, esto de fluir, de permitirte sentir, de indagar adentro tuyo, tiene que ver con esto de, cuando hablamos de escucharte, si lo que estás sintiendo es vacío, ganas de llorar, de gritar, es eso lo que tenés que hacer. Tirate en el sillón, en la cama, a sentir, a ver qué está pasando y a escribir y a ver, bueno, qué siento, ¿no? Porque al final esas emociones o esa acumulación de cosas que están pasando ahí adentro y que activan un montón de pensamientos, no están para que para que sean administradas y decir, bueno, a ver cómo las acomodo, qué hago para que se vayan, porque yo acá no las quiero, ¿no? Al final es, bueno, sentí, a ver qué pasa con vos cuando estás en ese nivel de tristeza terrible y, y llega la gran revelación. Creo que de parte de mi historia eh, fue eso lo que hice. ¿No? Al final acá estamos compartiendo también lo que cada uno nos sirvió, ¿no? Exacto. Y decir, bueno, a ver, ¿qué hice yo? Sentir toda esa maraña de cosas que justamente no me llenaba, no me sentía completo, sentía que faltaba algo, que no estaba conectando, no tenía sentido y encima tenía una voz interna que me decía, yo quiero ayudar a las personas a conectar con la vida y con ellas mismas. Seguramente me lo estaba diciendo a mí, porque yo no sentía eso. Y que al tiempito parezca este evento transformacional al que voy y paso por, bueno, fueron 12 horas de evento, donde pasé por un cúmulo de emociones, de trabajar con la relación con mi papá, con mi mamá, con mi niño interno, con quien quiero ser, y decir, wow, al final el camino era corto, la forma era corta, no era, porque también es esto, no es todo el tiempo decir, pruebo una cosa, pruebo la otra, pum, 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 o sea, sí está bueno ir probando. Pero si internamente estás sintiendo algo que está pidiendo, che, mirame, porque acá hay algo, al final mi camino fue más corto cuando me metí adentro mío y dije, bueno, ¿qué está pasando acá adentro? Empecé a escribir, empecé a llorar, empecé a gritar y empecé a sacar toda la ira acumulada que tenía. Y ahí surgió esto de, Oli, dejé ingeniería a la mierda. Así fue el mensaje que apareció. Y bueno, mis padres pudieron apoyarme en eso, ¿no? Y también pude invertir, que bueno, es un tema que me gustaría tocar también más que nada para los jóvenes, pero decir, bueno, métete adentro tuyo a ver qué está pasando, ¿no? Cortamos brevemente este video para decirte que si estás disfrutando de este episodio, no te olvides de suscribirte, de seguirnos para no perderte ninguno de los episodios que subimos cada semana. Subimos 13 episodios cada semana, así que no te los podés perder porque te van a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal y en tu camino. Así que ahora sí, continuamos con el episodio. Total. Y justamente esto de, bueno, me doy el permiso de experimentar, me doy el permiso de ver qué pasa. O sea, yo cuando dije, bueno, el camino es este, yo lo único que estaba haciendo era creando contenido, nada más. No sabía ni qué iba a hacer para poder también vivir de esto, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, para mí ya no tiene sentido seguir jugando al juego de programador. Dije, ¿me puedo dar el permiso de soltar eso? O sea, ¿tiene sentido seguir sosteniendo eso?
Dije, no, no tiene sentido. Solté eso, me dediqué a crear contenido y meses después fue que dije, che, a ver qué pasa si empiezo a ofrecer coaching. A todo esto yo ya había empezado a tomar capacitaciones en coaching, ¿no? Ujú. En todos estos acompañamientos, en técnicas de PNL y demás. Pero indagando, tipo Claro, pero probando. simplemente no porque yo me veía, listo, eso es lo que a lo que me voy a dedicar. Y de repente un día dije, a ver qué pasa si ofrezco coaching, bien, con las primeras personas que empecé a trabajar, y a ver qué pasa si creo un programa con todo lo que yo aprendí y qué pasa con una persona que pasa por ahí. Y fue simplemente darme el permiso. Pero si yo no me hubiese permitido ese espacio para mí de experimentar y de escucharme y ver qué sentía y qué quería, eso nunca se hubiese dado. Porque hubiese seguido con el chip de no, tengo que trabajar como programador, hice todo esto, hice esto toda mi vida, tengo que seguir ahí. Y no. Entonces, clave eso. Lo que sucede es que, y esto ligado a esto del año sabático, ¿no? Que dijiste en un principio, lo que sucede es que creemos, porque el sistema nos hace creer eso, que tenemos que estar haciendo para ser productivos, ¿no? Porque el sistema te enseña a hacer para tener y por último, ser. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa si terminas de estudiar y te tomas un año sabático? Dejas de ser, no sos nadie, ¿no? Ujú. Entonces tenés que ponerte a hacer inmediatamente para el día de mañana ser alguien. Pero primero yo tengo que saber quién soy para saber qué quiero hacer, porque primero soy y después hago. Claro. Entonces primero sé quién soy y después sé qué hacer. Es como que cuando lo escuchás decís, es lógico lo que está diciendo este tipo, o sea, no es como nada raro. Pero por alguna razón no lo vemos al principio, ¿no? Como que decís, che, pero, o sea, todavía no soy alguien y tengo que aprender un par de cosas, hacer un par de cosas y ahí soy. Yo creo que si se lo planteas a un niño, el niño directamente diría, che, esto me parece que no. ¿Por qué? ¿No? Tipo, como que no tiene lógica. Yo creo que ya el niño lo cuestionaría. Entonces, evidentemente, este sistema está armado de una cierta forma, con un propósito. Entonces, bueno, cuestionarlo, darte el permiso de ver, al final es entender que quizás las reglas como te las plantearon no son así. Y quizás tus viejos, sí, no son los culpables porque son parte del mismo sistema, pero quizás tus viejos no tienen la razón. Y quizás hay cosas que hacen falta que te empieces a preguntar para decir, che, ¿puede ser que yo puedo empezar a jugar con mis reglas, bajo mis propias reglas, y que esto no esté funcionando? Porque también es, chicos, empiecen a indagar, ¿no? Chicos y chicas, pregúntense, cuestiónense, vean a sus padres, vean gente que admiren y respetan, o sea, bueno, eso es una gran, Sí, yo creo que, vamos a decir, un gran consejo es, fíjate en alguien que admires, alguien que digas, wow, o sea, ese tipo me transmite algo, y fíjate qué hizo, ¿no? Conocer su historia, eso. qué probó, porque al final es lo que terminamos haciendo nosotros también. Che, a ver, excelente. Hay algo que se nos movió acá adentro, sabemos más o menos por dónde queremos ir. ¿Quién hizo esto ya? Y sabe cómo se hace. Y acá viene el factor bastante interesante. Invertir en mentores que ya hayan logrado lo que vos querés lograr. Porque al final esos te van a empezar a ahorrar un camino, o vamos a decir, no un camino, piñas o choques contra algunas paredes. Te van a decir, che, no, pará, por acá, por allá, y te van a ayudar a guiar ese camino, ¿no? Y algo que me gustaría traer es algo que me pasó a mí durante desde que tengo a partir de 16 años, es que yo siempre fui medio rata con la plata. A mí mis amigos me decían, ah, no seas rata, no gastaba mucho plata en los boliches. No me sacabas en su momento, no sé, como que te diga hoy, ni en pedo me sacás 20.000 pesos en un boliche, porque era como una locura. Y siempre fui como medio conservador con el dinero. De vez en cuando hacía algún gasto que quería hacerlo, pero como medio bastante pensado en realidad. Y lo que a mí me permitió en gran parte poder invertir en mentores o en cosas que quisiera fue haber ahorrado dinero y usarlo de forma estratégica en mentores o gente que me ayude, ¿no? O cursos, programas. Y traigo esto para la gente que nos está escuchando. O sea, si todavía no sabes por dónde querés ir y sentís ese vacío y estás como en esa duda, no te anestesies.
en alcohol, en marihuana, en joda, en haciendo cosas que no te llenan, para distraerte un poco, porque al final te estás quemando no solo el tiempo, sino también el dinero que podrías usar en de última en invertir en gente que te ayude. Entonces, creo que es un gran consejo también. Saber administrar el dinero con esa edad y poder ahorrarlo con un propósito de quiero invertirlo en cosas que me ayuden a mi crecimiento, yo creo que es una gran estrategia, inclusive viajes, porque por ahí capaz no son mentores. Un viaje en algún lugar donde hagas contactos, que acá, top secret, la vida es un juego de relaciones. Ujú. La vida es un juego de relaciones. Uno con contactos en todo el mundo puede viajar por el mundo. Y el recurso de dinero y no era esencial. Pero hagan relaciones, y esto yo no lo entendía antes, ¿no? Era, ¿relaciones para qué? No, no, contactos, relaciones. Viajar a un lugar y conociste gente, aprender un idioma. Antes que ponerte a estudiar algo que no te llena, veo que esto es un mejor plan. La verdad que sí, o sea, obviamente eso si tenés la disposición económica, ¿no? Sí, A esa edad. claro. Si tenés la disposición económica, entonces sí, dedícate a eso, ¿no? Invertí en vos, invertí en viajes, en experiencias, en cursos, en programas, todo aquello que sea que te llame la atención, que te dé curiosidad, invertir tu tiempo y el dinero ahí, porque es ahí donde vas a empezar a experimentar, a probar cosas y ver qué te gusta y qué no te gusta. Pero esto de sentir esa presión de, bueno, por el resto de mi vida me Mm, tengo que elegir a qué me voy a dedicar, no. Ahora, ¿qué pasa? La persona que está en esa posición de, bueno, ¿qué hago con mi vida? Pero tampoco tiene la parte económica para darse el permiso de experimentar y viajar como dijiste. ok, hay algo muy poderoso acá que voy a decir. Un- yo creo que algo que a mí me ayudó mucho a crecer rápido, vamos a decir, y, y estar en contextos que me potencian es lo insistente y pesado que fui en eso que quería. Ejemplo, ¿te gustan los autos de carreras? Anda a un mecánico o a un taller de autos de carreras y ofrecete para barrer la vereda, pero ya estás ahí adentro. ¿Te apasiona algo de la medicina y no tenés un mango para poner? Anda a algún lugar y ofrece tu ayuda. Porque al final es a través de ofrecer nuestra ayuda de forma gratuita y estar en esos contextos donde poco a poco empezamos a mamar información, nos empiezan a ver, ven que tenemos actitud, ven que tenemos ganas de aprender, porque yo siempre me planteé eso y me lo trajo mucho mi abuelo también en su momento. Oli, si no tenés la plata, anda a ese lugar y ofrecerle trabajo gratis. ¿En qué podés ayudarlo? Pero por el hecho de estar ahí metidos. Entonces yo creo que ya sea en tu pueblo, donde estés viviendo, una ciudad o un pueblo de 2000 habitantes, hay mínimo 500 potenciales contactos que tienen otros contactos, que encima tienen otros contactos. Entonces también creo que queda en esto de mostrarte, hablar a la gente lo que te apasiona, mostrate con ganas de crecer, mostrate con ganas de aprender, sé insistente, pedí un libro prestado, empezá a moverte, pero al final, sí, se mete en la parte económica, ponele que se hace un poco más difícil, pero si sos insistente y constante y con los recursos que tenés, los pones a trabajar como podés y empezás a hablar, empezás a mostrarte, yo creo que la oportunidad se presenta. Nuestro mentor es un ejemplo de eso también, ¿no? Ser insistente y un pesado de estoy en todos lados, me va a ver todo el mundo, porque yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, en mi caso tuve el privilegio de tener el dinero, pero me responsabilicé de ese privilegio. Tuve la responsabilidad de administrarlo. Hay gente capaz que lo tuvo y lo gastó. Y es, ok, los recursos que tenés, hacer lo mejor que podés. Y también entender, yo creo, esto hablando desde Mm, otro punto de vista, ¿no? Si estás, ya sea que estés en un trabajo que hoy en día no te gusta o que todavía estés en ese punto en el que no sabes qué hacer, quizá lo que estás haciendo es funcional para el momento en el que estás. Entonces, yo capaz que estoy en un trabajo que no me gusta, pero en este momento este trabajo me da el recurso económico. Ok, ahora, no me encasillo en ese trabajo y digo, esto va a ser para toda mi vida. Si ese trabajo no te diste cuenta de que no era por ahí, de que no te apasionaba, entonces digo, bueno, en este momento me es funcional porque me está dando la parte económica. Pero ya empiezo a ver, ok,
¿Por dónde siento que puede ir? ¿Qué siento que en realidad quiero hacer? Y en el momento en el que conecto con esa visión de decir, en realidad creo que es esto, ahí sí doy el salto. Pero capaz esto de también apalancarnos, ¿no? Justamente, bueno, si estoy comenzando, no tengo los recursos económicos, no tengo nada, bueno, algo tengo que empezar a hacer. Yo cuando empecé, antes de comenzar a trabajar como programador, trabajaba en temporada de mozo, por ejemplo. No me gustaba, no me apasionaba, pero lo hacía para empezar a juntar para poder tener ese primer ingreso económico, que después lo invertí en otra cosa. Entonces, justamente, ¿no? En ese momento no me gustaba, no me apasionaba, pero me era funcional. Después ya me recibí y me pude dedicar a lo que me gustaba, a lo que justamente me había recibido. Estuve 3 años, un poco más, trabajando de eso. Al comienzo, cuando comencé a sentir esta sensación de esto no me llena y encima quería emprender porque me sentía como un esclavo siendo empleado, un poco que lo sufría. Pero ya cuando empezó a cambiar mi percepción de mí mismo y de cómo veía mi trabajo, cuando empecé ya a conectar conmigo mismo y a saber quién era realmente, me desidentifiqué de ese trabajo. O sea, dejé de verme como el empleado, el programador. Y ahora ese trabajo comenzó a ser simplemente un recurso. Entonces, bueno, me era funcional seguir trabajando ahí porque me seguía dando ese ingreso económico hasta que conecté con este camino. Cuando conecté con este camino dije, es por acá, dije, ¿quiero seguir sosteniendo esto? No, ahí lo solté. Pero hasta ese momento seguía ahí porque me era funcional. Entonces yo creo también, bueno, reconocer en qué etapa uno se encuentra y verlo de ese modo también, ¿no? Eso no es lo que tenés que hacer toda tu vida y vos no sos eso, vos no sos ese trabajo, no sos esa carrera, no sos nada de todo eso, no sos una profesión. Es simplemente un área de tu vida, es simplemente un rol, un rol que vos encarnás, pero no es fijo. Claro. Y también esto para qué, para sacar la presión en esa fase previa de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, si tenés una mínima curiosidad por una carrera de una, empezá. Ahora, no tengas la presión de que si te das cuenta que no te gusta, no tenés que seguir ahí. Sacarnos esa presión, porque eso es lo que no nos deja también tomar esas decisiones con mayor libertad, con mayor soltura y con mayor también alineación a lo que uno en verdad quiere, ¿no? Total. Sentir esa presión de, esta decisión me va a definir de acá por el resto de mi vida. Y que no es el fin del mundo cuando también lo empezás a soltar, ¿no? Me gustaría tu punto de vista, porque claro, vos ya te habías recibido, encima trabajaste 3 4 años, entonces ya decís, che, hay un recorrido. ¿Cómo fue ese momento en el que decís, suelto, o sea, fue todo de una y te dedicaste a lo que empezaste a indagar, o sea, o fue como una transición? ¿Cómo lo viviste? Porque yo creo que debe Ujú. haber gente que dice, che, bueno, pero yo capaz que no puedo soltar todo de una. Y lo mismo el estudiante, ¿no? Decir, che, mi viejo me matan si yo dejo de estudiar de una. En, Entonces, en realidad fue el cambio de percepción mía, el cambio de perspectiva sobre la vida y sobre el trabajo, lo que me permitió soltarlo. Porque en 2022, cuando yo en ese momento estaba trabajando todavía full como programador y todavía no había pasado por esta etapa más de conciencia y espiritual de la vida, yo en ese momento ya quería emprender y decía, bueno, si quiero emprender y quiero dedicarme a un emprendimiento y tener éxito emprendiendo, tengo que dejar mi trabajo. O sea, tengo que soltar esto porque no me da el tiempo. Pero en ese momento no podía soltarlo porque yo decía, durante 5 años estudié una carrera, 3 años trabajando y voy a soltarlo. O sea, todo lo que construí hasta ahora, ¿cómo no puedo soltarlo? Decía un yo. tarado soy, si lo soy. Entonces, en ese momento no podía. Ahora, cuando cambió mi perspectiva, cuando dejé de verme como el programador y empecé a saber, che, ¿quién es Juani en verdad? Y me di cuenta de que Juani era más que un ingeniero, Juani era más que un trabajo, Juani era más que este cuerpo, Juani era Ujú. más que sus relaciones. Cuando me di cuenta de, che, en realidad soy más que esto, dije, bueno, entonces, si ahora entiendo que soy más que eso y conecté con ese propósito de empezar a compartirme, a comunicar, a crear, ¿no? Ahí fue que me pude dar el permiso y justamente esto fue en un retiro espiritual que había ido. Una de las preguntas que hizo este maestro fue, ¿qué necesitan en su vida para ser felices? Y una mujer dijo,
de empezar a dedicarme a trabajar con la energía, con esto más holístico. Mm. Dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a trabajar con esto. Y él dijo, ¿y por qué no lo haces? Y él contó su historia y contó cómo, teniendo un hijo que alimentar, él dejó su trabajo, él creo que trabajaba como obrero o algo así, para dedicarse a trabajar con la energía, que es algo obviamente más subjetivo, más Sí, sí, difícil sí. quizá de entender y demás. Y yo dije, si él, con un hijo que alimentar, pudo dejar su trabajo, ¿yo qué estoy haciendo yo dudando, no? ¿A qué juego estoy jugando? Y ahí fue que decidí dejar el trabajo. Así es. Obviamente fue una decisión que en ese momento fue toda una semana pensando qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago, porque ya tenía que firmar un contrato para volver a trabajar unos meses más. Pero dije, no, esto ya no tiene sentido para mí. Pero fue porque conecté con una visión de la vida distinta. Fue porque conecté con una perspectiva de la vida distinta. Porque justamente dejé de verme como Juan y el programador. Y decir, bueno, Juan y el programador llegó hasta acá. ¿Y cómo es ese momento en el que soltás y ya decís, el otro día te levantaste y decir, che, no- ya la rutina que tenías durante años de laburar no está más? ¿Qué sentiste, boludo? Y yo me sentía libre. Me sentía libre porque me había soltado justamente esa atadura, porque era un peso que yo tenía. Porque si bien yo me gustaba ese trabajo, era un peso que estaba sosteniendo, porque yo sabía que no iba por ahí. Y encima ya había conectado con esta sensación de, es por acá, el camino es este. No sé qué voy a hacer para vivir de esto, pero sé que el camino es empezar a compartir todo lo que yo aprendí en mi desarrollo personal y en este crecimiento espiritual. Entonces yo estaba seguro. Y esa seguridad con sé cuál es el camino y ese cambio de perspectiva que tenía sobre la vida fue lo que me permitió soltar ese trabajo fácil, entre comillas. Estaba esa certeza interna. Exacto. Pero hace 2 años atrás, cuando yo estaba full identificado con lo material, persiguiendo el dinero, persiguiendo el éxito y quería emprender, en ese momento no podía soltar mi trabajo porque estaba identificado con el trabajo. O sea, yo creía que yo era ese empleo. Yo era mi empleo. Y sin ese empleo, ¿quién era? No sé. Entonces, por eso, volviendo al tema, ¿no? Lo más importante es, primero, saber quién soy, saber qué quiero en verdad. Y para eso es empezar a escucharse. Y relajarse si no lo sabes de acá a una semana, un mes, un Sí. año, porque al final es. Y bueno, es parte de hecho, bueno, sigo probando, indago un poco, veo qué pasa internamente, pero claro, tampoco matarse con, "Uy, tengo que descubrir quién soy porque si no te hasta las bolas", ¿no? Bueno, es un proceso al final, ¿no? Y creo que también con esto de lo poderoso de que, por ejemplo, cuando uno, no sé, en el caso de soltar el trabajo, quizás uno puede empezar a hacer esa pequeña transición. Capaz que, no sé, para la gente que diga, che, no puedo soltar todo de una. Bueno, empezá a transicionar. Si le dedicabas 8 horas al trabajo, empezá y nada a lo que te gusta, dedicas 8. Y bueno, por más que capaz que te cueste un poco más, dedicale 30 minutos a eso que te gusta. Y después empezás a transicionarlo, ¿no? Cuando ves que ya podés empezar a monetizarlo, que podés empezar como a ya tiene como un camino más armado, ahí empezar a tomar acciones y decir, bueno, capaz que dejo de trabajar todo un día, trabajo medio, pero ya me empiezo a dedicar a lo que me gusta y le meto todo el foco, ¿no? Creo que esto también lo trajo nuestro mentor, ¿no? Esto de, bueno, transicionen, pero empiecen a darle foco, porque si no le empezamos a dar foco, va a seguir ahí en la nada misma, ¿no? Y creo que con mi historia también de nuevo, pude también tener como este privilegio de decir, suelto todo el carajo porque estaba estudiando, mis viejos me estaban manteniendo, entonces fue como, bueno, puedo soltar, pero esto de, che, me acuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron, vos dejás de estudiar, pero te quiero ver accionando a por esto que elegiste, ¿no? Y yo decir, ok, yo estaba 100% seguro que era esto a lo que me quería dedicar, de impactar, de hacer eventos. Y claro, inmediatamente salí de este camino de ingeniería, las 8 o 9 horas que le ponía al día a eso,
se las puse como un enfermo a lo que sí quería hacer, ¿no? Y fui all in. Entonces también esto de pongan lo mejor de ustedes, porque también creo que si tus viejos, para la gente que, me parece importante esto, la gente que dice, che, pero mi papá no quiere que yo suelte. Yo creo que si uno demuestra ese gran interés, demuestra que está indagando, que está estudiando, que está aprendiendo, que hay verdaderamente un compromiso por este camino que sí te interesa, yo creo que ahí se abre una oportunidad, tanto a nivel energético como a las personas que te están, tus padres que están manteniendo, en, ok, esta persona tiene seguridad o está tiene como más claridad en esto de lo que quiere ir, ¿no? Sí, y si no tenés esa claridad, sí intencionar, bueno, yo ahora se termina esta etapa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque no sé qué hacer, no sé qué me gusta. Bueno, intencionar el, el experimentar idea y realmente descubrirlo. O sea, realmente tenés una sensación de curiosidad, de, che, creo que esto me puede interesar, che, me gustaría probar esto. Realmente hacerlo, experimentarlo. O sea, no tapar eso. Porque el problema es que si tapamos esas corazonadas o esas intuiciones, es ahí cuando nunca vamos a terminar conectando con eso que realmente nos apasione. Entonces, eso, permitirse experimentar y darse el permiso para pasar por ese tiempo. Porque si no nos damos ese espacio y ese tiempo para nosotros en ningún momento y lo tapamos, ya sea, bueno, tengo que estudiar algo, estudio esto, no me gusta, pero bueno, lo voy a estudiar para ocupar ese espacio y ese tiempo. Nunca vas a conectar con eso que te estaba esperando ahí, que era para vos. Sí, sí, pues se sigue tapando esa corazonada de decir, che, pero estás escuchando, dice el cuerpo, ¿no? Qué poderoso. Creo que hemos lanzado un montón de información poderosa. Yo creo que hasta acá estamos. No sé si tenés algo que recomendar, un último consejo, algo que quieras dejarle. Yo creo que trajimos mucha información. Sí, Creo que es momento de que se miren, chicos, otras dos veces el video sí, y encima empiecen a integrar. hablamos de varias etapas, ¿no? Como Fua, también, entonces literal. sirve para varios casos. Pero sí, yo creo que lo más importante es, uno, permitirse el experimentar, permitirse el probar y cometer errores, o el probar y darse cuenta de que eso no le gustaba, el probar y sentir que te gusta, entonces permitite indagar más en eso, ¿no? El experimentar, el darse el tiempo para eso y el realmente escucharse uno mismo, escuchar, bueno, realmente qué siento que quiero hacer, por dónde siento que puede ir. Y saber que si eso después cambia, no es el fin del mundo, puede cambiar. Qué maravilla. Hermoso. Así que creo que hasta acá. Hasta acá. Perfecto. Excelente. Chicos, chicas, déjenos en los comentarios qué les pareció este podcast, qué les pareció el video de YouTube para las personas que nos estén viendo por acá, por estas camaritas. Y bueno, dejen un like, suscríbanse, que nos sirve un montón. Y obviamente, a través de sus comentarios, nosotros también vamos sabiendo qué compartirles, qué les interesa más. Y nosotros traer toda esta información que pueda servirles al final. Porque claro, empezamos a hablar y nos vamos por todos lados. Entonces también nosotros empezar a darles mejor contenido de lo que, bueno, les pueda servir, ¿o no? Así es. Y que nos dejen ahí en los comentarios qué se llevan de este episodio, qué revelaciones surgen a partir de este episodio. Me encanta. Señor, hasta el próximo. Hasta la próxima.